y estatutos estatales y locales, incluida la enmienda 64 en Colorado y la ley 64. Ha asesorado a los gobiernos a nivel internacional por sus esfuerzos para legalizar la producción y distribución de cannabis y ha testificado en numerosos cuerpos legislativos y gubernamentales. Actualmente se desempeña como vicepresidenta del Comité Asesor de Cannabis en California. Y yo soy Víctor Gutiérrez, director de litigio en México Unido contra la Delincuencia, y tendré el placer de moderar el panel el día de hoy, en el que, como les comentaba fuera del aire, me gustaría que fuera una discusión muy profesional, pero a la vez muy amena, muy en confianza, y esperamos que se la pasen súper bien, porque México está justo en ese momento en el que necesita la ayuda de todas y todos en el mundo. Entonces, me gustaría iniciar este panel con la pregunta principal. ¿Es posible regular sin despenalizar? ¿Es posible hacer todo un sistema probablemente administrativo, pero seguir criminalizando? Me gustaría que me contaran qué experiencia ha habido desde sus latitudes, si es posible, si no es posible, y qué consejo le darían a México al respecto. ¿Qué les parece si comenzamos con Tamar? Sure. And thank you very much for inviting me to join this panel and to engage in this conversation. You know, I think there's a fundamental issue that, well, two, I guess, fundamental issues that I've come up against since I began working on reforming cannabis laws about 12 years ago through the adoption of state-level reform in the United States, first around access to medical cannabis and then around access to adult use. And one is that the driving motivator, public policy motivator, and I think justice motivator for the shift is to reduce the criminalization of people and of communities by removing criminal penalties and allowing legal access for something that has been used as a tool to criminalize people and also as a policing tool in many communities through the enforcement of low-level marijuana offenses. The second, I think that is where the crux of this conversation is that the shift away from criminalization is a shift towards regulation. And regulation fundamentally is about having rules that ensure a variety of things: worker protections, product safety, environmental protections, all sorts of things that people want to see as good policy in a well-regulated market. But rules by their nature have a consequence for them being broken. In order to enforce the rule to ensure that it happens, there has to be a consequence if you don't provide worker protections and pay taxes and provide a safe product. And so that crux of how we enforce proper regulation while not continuing to punish the communities and the people that were the driving force towards moving away from criminalization towards regulation is really the tricky issue. I think it requires, and I think the fundamental question here is, yes, you do have to rewrite the criminal code and shift a whole body of law from criminal justice, criminal enforcement to a regulatory model, the way we have long regulated lots of other products to ensure their safe distribution and their safety without leading to thousands and thousands of racially disproportionate sanctions, arrests, punishment. But it requires a huge shift in mentality and a huge shift in law that gets us to that place. And it's hard to get there because we're shifting from one extreme model to another extreme model. I mean, it will take time and adjustment, but it does, I think, fundamentally require a rewriting and a rethinking of how we address and regulate cannabis on the most fundamental level. And that is, of course, possible to do like we do with many other substances, to both regulate, to protect the public and public health, and also to not criminalize and punish people for marijuana use and marijuana possession. Totalmente de acuerdo. En México ha pasado algo al revés. En vez de descriminalizar
para después regular, parece que queremos regular, nos urge regular, pero sin tocar el Código Penal. ¿Qué opinas, Diego? ¿Cuál fue la experiencia en Uruguay? ¿Siguieron el camino de la descriminalización y después la regulación? ¿O estamos en un panorama similar? Cuéntanos. Bueno, es un gusto. Gracias a México Unido contra la Delincuencia por tenerme en este panel y al resto de los panelistas. Un saludo, es un placer estar conversando. El caso uruguayo es interesante. En realidad es un caso en donde el concepto es de desplazamiento de la frontera de lo permitido. Uruguay tiene una historia bastante más liberal con respecto al derecho penal y el uso de drogas. En nuestro país, en la década de los 70, cuando se implementa las convenciones internacionales en nuestra normativa nacional, no se incluye la criminalización del uso, es decir, que en Uruguay nunca fue un acto criminal el consumir, ni tampoco poseer una cierta cantidad de sustancia para el uso personal. Es más, en Uruguay ni siquiera se establecieron cantidades mínimas, es decir que las cantidades quedaron, si se quiere, a criterio del juez que atendiera cada una de estas situaciones, y es cierto que en algún caso esto podía propiciar alguna discrecionalidad por parte de los jueces, pero en general no ubicamos en nuestra historia jurídica reciente, en las últimas décadas, un sistema, digamos, de penalización, un sistema punitivo con respecto al uso de sustancias. Es decir, que esa etapa ya la teníamos superada desde el inicio. Lo que ha hecho la regulación de cannabis es realmente replegar, minimizar el impacto o el efecto o la aplicación del derecho penal sobre la producción, el cultivo y la distribución de cannabis, tanto para uso personal como para aplicaciones médicas, para uso científico y para uso industrial. Ese es otro aspecto interesante de nuestra regulación. No tuvimos el cannabis medicinal como punta de lanza y luego aparecieron los otros usos, como ha pasado en muchísimas jurisdicciones, sino que la regulación se planteó, tuvo un espíritu de integralidad, de poder abarcar todos los usos. Y con respecto al... Sí, perdón. Por lo que me preocupa, por lo que me estás platicando, entonces nosotros estamos en el peor de los escenarios, porque hemos avanzado en cannabis medicinal, estamos avanzando en uso personal del cannabis, pero no tocamos el Código Penal desde hace décadas, ¿no? En México, el simple hecho de tener en tu poder cannabis, el día de hoy son más de 5 gramos, el proyecto propone más de 28 gramos, es motivo suficiente para que te lleven a la cárcel. Entonces, muchas gracias, Diego. Nazli, ¿qué opinas? ¿Es posible hacer un régimen regulatorio cuando el simple hecho de tener la sustancia, y podemos pensarlo en alcohol, podemos pensarlo en tabaco, es suficiente para que los usuarios tanto de cannabis medicinal como de uso personal de cannabis los lleven a prisión? ¿Qué opinas? Nazli. Sure, I'd be happy to. First off, thank you so much as well for the kind invitation. It's an honor and a privilege to be part of this panel and to share Canada's perspective, or my perspective, on cannabis policy in Canada, and how perhaps there are some learnings or best practices that could be drawn, or areas that are potentially for improvement in Canada that we could learn from. So I think to the question of whether regulation without decrim is possible, at least from the experience in Canada, we see that certainly it is, but I wouldn't say that it's the ideal model. In Canada, I think it's really important to articulate that there were 3 fundamental goals that really led cannabis policy reform. And those were keeping cannabis out of the hands of young people. So this idea of protecting children and youth, keeping profits out of the hands of organized crime,
and as well as promoting public health. So social justice, unfortunately, was really never a motivation, an overarching principle of cannabis policy reform. And I think from that, the slew of policy decisions, the different outcomes that we see are directly linked to that central shortcoming. So of course, Mexico is quite far along in this process, but I think having that social justice motivation and desire to rectify some of the past harms as an underarching principle for why cannabis policy reform is needed is absolutely critical, particularly as stakeholder groups and civil society groups that want to see those past harms rectified. Unless it's front and center in the policy, at least with Canada's experience, we've seen that that doesn't just automatically happen. That's a fundamental limitation of the policy in Canada. So unfortunately in Canada, firstly, I'll say from 2015, when we had a federal government elected with the commitment to legalize non-medical cannabis markets, until the policymaking process went through and the legislation was passed in late 2018, we had 3 years of continued criminalization. There was no decriminalization in the interim. I have one stat from just July 2016 to 2017 that we had 55,000 arrests, 22,000 convictions. So prohibition of personal cannabis possession continued unabated during that time. And, you know, all the criminal justice resources that went into that, all the disproportionate policing that goes into that, all of that continued. And when cannabis policy was actually passed, what we saw was not the removal of criminal penalties, but the creation of a legal framework within which those activities were legally permitted, but activities outside of the legal framework were not permitted. And they were either punished through criminal penalties or through administrative penalties. And I totally take the point that was said earlier. Of course, in a regulated market, there needs to be penalties in place to disincentivize the types of behaviors that you don't want to occur. However, the questions of proportionality, comparability to other substances when you look at similar crimes for alcohol and tobacco, I think those are really front and central. And in Canada, for example, we see things like, I think one that's quite well known is that you can face up to 14 years in prison for sharing cannabis or selling cannabis to a minor, so someone under the legal age. And that is something that's in stark contrast to something like tobacco, which is a fine of $100 to $200, 90 days in jail. Alcohol, it's about 1 year in jail. So, you know, totally disproportionate. And then with other things as well, you want to be sure that if you have administrative penalties in place, those are also proportionate. I think my understanding is that some of the administrative penalties, like fines being proposed for Mexico, are very likely to be disproportionate and quite problematic for some populations. And we have that situation as well in Canada. And there's a wide range. I think one of the key differences in Canada is that every province, while there are nationally regulated pieces that are similar across the country, provinces, a lot is left up to their jurisdiction. So just to say something like an underage person having possession of cannabis can vary from one province $100 fine to another province a $2,000 fine. And what does a $2,000 fine materially mean for someone? That can be quite destructive. And you also have to ask the question about whether administrative penalties actually become criminal penalties when you can't afford to pay that fine, or you have repeat fines that you are facing. So I'll leave it there for now, but just to say that absolutely it's possible, but it's not what I would consider an ideal situation and something that I would export from Canada's experience. I think it's a lesson learned that it's not ideal. Muchas gracias por tu intervención. Nos has traído a la mesa algo que no teníamos tan en mente, pero tienes razón, es lograr un equilibrio entre proteger a personas usuarias y no usuarias y también mantener el orden, ¿no? Que siga habiendo todo dentro de un marco de referencia, y es un camino en el que vamos a tener que transitar poco a poco. Emilio, cerramos contigo la primera ronda. Cuéntanos, ¿es posible hablar de regulación de narcóticos, estupefacientes, en este caso particularmente del cannabis, sin modificar el Código Penal? O sea, sin que haya, o sea, aún existiendo penas que se sancionen con cárcel, ¿es posible o nos falta algo a México para tomarlo en cuenta en nuestros proyectos que vienen?
Pues muchas gracias, mi estimado Víctor Daniel. En primero, pues quiero agradecer igualmente a México Unido contra la Delincuencia por la invitación. Y fíjate que ya mis colegas aquí han hecho un muy buen trabajo el explicar esta respuesta, ¿no? Así es que nomás voy a hacer unos puntos muy claves, que es como un resumen de lo que dijeron ellos, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con los puntos. En primero, estoy de acuerdo con Ashley que sí, efectivamente se puede. En los Estados Unidos lo vimos con el alcohol durante la prohibición que fue de 1920 a 1933, ¿no? Pues se puede prohibir algo, pero eso no significa que vas a tener las consecuencias que buscas. La gente no paró de consumir alcohol. Igualmente, desde la prohibición del cannabis, la gente en realidad no ha parado de consumir el cannabis. Entonces, sí se puede tener una legalización sin el marco penal, sin ajustar el marco penal, pero yo creo que no es algo muy factible para lo que se quiere, ¿no? En segundo, estoy de acuerdo con mi colega Tamar en que no es que se quiten la criminalización ni nada, sino ahorita ahorita ustedes tienen una penalización total que nosotros teníamos también, y eso se mueve a una penalización basada en un esquema de regulación jurídico basado en la legalización controlada. Eso no significa que ya no va a haber cargos criminales contra nadie, sino los cargos criminales van a ser por diferentes razones y a base de diferentes leyes. Entonces, en ese aspecto también estaría de acuerdo con Tamar. Entonces, yo creo que en realidad, a fin de cuentas, yo creo que no se puede. La criminalización y el esquema tiene que cambiar, pero se va a retener cierta criminalización y cierto esquema para, pues, poder tener un mercado legal que sea respetado. Muchísimas gracias. A modo de conclusión de esta primera ronda, vamos a resaltar los siguientes puntos. Es necesaria una modificación en estas leyes. Si bien lo señalaron todos los panelistas, tal vez no la eliminación completa del sistema penal, porque siempre va a haber conductas que sean demasiado graves y ameriten esto, pero lo que es un hecho es que el sistema como lo tenemos en este momento, como lo dijo Emilio, prohibición total, no funciona en un esquema de regulación. Entonces, México Unido coincide y ha insistido desde hace mucho tiempo en modificar el Código Penal, particularmente contra la posesión simple. Creemos que no es posible que tener en tu control una sustancia sea motivo para que estés en prisión, ¿no? Y finalmente, resaltar una vez más el equilibrio entre tener acceso, entre el libre desarrollo de la personalidad y la protección, tanto de personas usuarias como de personas no usuarias, ¿va? Remarcar todo esto dentro de un marco de legalidad. Ahora, ya vimos que no se debe hacer, ¿no? No se debe de meter a prisión a todas las personas por cualquier conducta relacionada con narcóticos. Pero, ¿qué sí se debe hacer? Cuéntenos a todo el público que lo esté escuchando el día de hoy, ¿qué sanciones prevalecen en sus sistemas cuando quitan la cárcel para posesión, para transporte, para este tipo de conductas? ¿Qué quedó? ¿Cómo se castigan las conductas que están fuera de la ley? ¿Y qué te parece si iniciamos esta intervención con Emilio, que fue el último de la anterior ronda? Emilio, te escuchamos. Sí, mira, muchas gracias. Bueno, claro que les voy a explicar en California cómo funciona una ley que se llama la Proposición 64. Vale recalcar que en la legislatura del estado no se pudo legalizar el cannabis. Entonces lo que sucedió es, puedes llevar una propuesta de ley directamente a las personas y en nuestro sistema aquí en California,
Y lo que sucede es básicamente piensa como que te saltas al Senado, a la Asamblea y al gobernador y se lo das a los votantes. Los votantes deciden si en el 2016 vamos a legalizar el cannabis y fue un esquema muy complejo, muy grande, que cubrió muchas áreas, desde los impuestos hasta la criminalización, hasta los poderes de los gobiernos locales, estatales, y bueno, es un esquema muy complicado. Pero lo que sucede y lo relevante aquí de este webinar es la reducción del crimen, de la penalización criminal. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es, aquí tenemos una cosa que se llama una felonía, o sea, es un delito mayor. Y tenemos delitos menores, que le dicen misdemeanors. Entonces, antes, ciertas posesiones y el cultivo y cierto de esto, y no estamos hablando medicinal, vamos a dejar lo medicinal a un lado. Era una felonía, un delito mayor. ¿Qué sucede con un delito mayor? Al tú ser culpable de un delito mayor, como este de los que estamos viendo, tiene un efecto muy profundo en tu vida. Por ejemplo, tenemos varios derechos constitucionales, varios derechos importantes, como el derecho a votar, como el derecho a portar armas, como muchos derechos así, que se te esfuman. También tenemos programas de asistencia pública, por decir, programas para el albergue de casas, también programas como para de asistencia de becas para la universidad. Tenemos muchas cosas como cuando vas a meter una solicitud a un empleo, te dicen, ¿alguna vez has sido culpable de alguna de esto? Y de ese cierto tipo de cosas. Entonces tiene un impacto muy profundo en tu vida y en turno en tu comunidad. Entonces lo que hizo la Proposición 64 es pues darnos una avenida para que esas personas, las cuales han sido criminalizadas por el mismo comportamiento cuyo ahora va a hacer ricos y millonarios a otros, se pudiera como que borrar, ¿no? Aquí le llaman un expungement, es un término, ¿no? Entonces, ahora estas personas tienen la posibilidad de borrar ese récord para que todas las cosas que yo te he describido ya no sean impedimentos para su progreso y pues para su comunidad, ¿no? Entonces, pues es un aspecto muy importante de la reforma que hemos hecho en California. Sí, sí, muchísimas gracias, Emilio. Aquí intentamos hacer algo más o menos similar a través de una ley de amnistía, pero la verdad es que todavía no vemos tantos resultados. Al final, si puedo mencionar una cosa más, también nosotros tenemos cosas que se llaman para programas de conciencia social, ¿no? Como aquí le decimos equity programs, ¿verdad? Que también la Proposición 64 puso impuestos, pero también creó fondos y mecanismos para pues mandar fondos a esos programas que tratan de promover la equidad, los programas sociales esos, también. Esto es una cosa muy importante que también debo de recalcar y de mencionar. Y también dio prioridad a veces a personas que han sido o arrestadas o que han vivido en comunidades que han sido pues impactadas desproporcionalmente de ciertas prioridades, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Muchas gracias, Emilio. Entonces, es muy importante, ¿no? También no dejar de lado, y sobre todo es el tema de este foro, la justicia social. O sea, no dejar a la gente sin armas, no dejar a la gente desprotegida y ser congruentes, porque si una actividad antes era delito y ahora va a ser una industria, pues tendría que haber congruencia por parte del sistema. Tamar, ¿qué opinas? Ya vimos que cárcel no, pero ¿qué sí se ha mantenido allá en tu jurisdicción? Right. Well, I'll add a little bit to that. It is true in California, I think there was a broader rewrite of the criminal code and a more reduction of
existing felonies to misdemeanors. There was the expungement piece that Emilio identified that some other states have now started to adopt, and some states that initially that were also very narrow in what they legalized or decriminalized through the voter initiative, because it's also a very political process, the voter initiative. The legislature subsequently reduced some additional penalties. But I'll just identify a couple of the shortcomings and the problems that we see throughout the states. One, I think, is a fundamental issue that even before any of the states moved to legalize, marijuana laws already were not enforced against certain parts of the population, right? So depending on your race, depending on your neighborhood, depending on how heavily policed your community was, depending on whether you had a home or private space, would drive whether you were arrested for marijuana possession or marijuana use or not. To some degree, the legalization laws have codified that so that people who already weren't at risk or subject to being punished, now the law can't punish them. But if you still don't have a home or a private space to cultivate cannabis or use it, you still are subject to fine and penalties. I think a stark example of this is the public use fines in a lot of jurisdictions where I think for very legitimate public health reasons, they didn't legalize smoking in public. But the reality is there's lots of people in California and other states that don't have a private place to consume or to smoke. And we actually have seen enforcement in some of those areas go up, and even the racial disparities get worse and more stark as some people have a legal private place to purchase and consume and some don't. There's also some issues certainly around affordability and cost and availability. So some places in California where a lot of local jurisdictions have completely banned retail sales or production, there's not a legal place for people to buy it or maybe to be able to afford to buy it given the cost. And so then there's still an existing illegal market where people are subject to enforcement. And then the one other thing I'll identify is that even in the jurisdictions where there's been a focus on rewriting the criminal code, there's all these other systems where we still punish people for using drugs and using cannabis. So one example is the child welfare system, which is how many women are punished. They're not punished through the criminal justice system, but they're punished through having their children removed or the state monitoring their home and access to their home. And some laws have attempted to change that a little bit, but not completely. Probation and parole system, people are still violated and sent back for marijuana use, even if it's lawful in the jurisdiction because it's a condition of their probation or parole. Employment, people can still be fired for completely off-duty. You consume cannabis on Friday night and by Monday you're totally fine, but the THC is still in your system, and most states still allow you to be drug tested and your employer to fire you for what's now lawful use. And then the final one is policing, which is tied into the criminal justice, but there's still, even in states where it's lawful, the smell or odor of marijuana will become a basis to justify a search. And then that search will turn up other things that the person ends up getting arrested and criminalized for. So it's still used as a tool in policing. So those are all, even after you get past the rewrite of the criminal code and changing the criminal laws, there's all these other systems in place that continue to punish and criminalize the use of marijuana that we have to look at changing. Totalmente de acuerdo, Tamar. Entonces, volvemos a la necesidad de replantear nuestras sanciones penales, ¿no? ¿Qué opinas, Nasli? ¿Qué está pasando en Canadá? ¿Qué sanciones quedan vigentes? Thanks, Victor. Yeah, I guess I shared a little bit about a couple examples of the types of charges that we face in Canada for activities outside of the legal framework. For example, the 14 years in jail for sharing with a young person or even using a young person to commit a cannabis-related offense. I'll flag that perhaps makes sense if your goal is to keep cannabis out of the hands of young people, though you can see how those are really linked to one another. I'll give another example of a type of charge that's possible
which is for possession over the limit. So there's a public possession limit of 30 grams. And there can be tickets for small amounts over that possession limit, and there can be up to 5 years less a day in jail. So there's quite a range there of punishments that can be appropriate. But I think it begs the question of whether that 30-gram possession limit, like who does that work for? And I think, you know, there are different types of cannabis users. Like any drug, there's a spectrum of use, everywhere from quote unquote recreational to perhaps a more problematic dependent use with your cannabis use. But individuals, there are definitely individuals that can be considered high frequency, regular cannabis users, daily, multiple time daily cannabis users that are able to function quite well, that consider cannabis to be a benefit in their life, that are able to go about their work and their school and their family responsibilities and all of that. So for someone like that, 30 grams, which is, you know, just over an ounce, which an individual that's a daily user just for their personal use can go through that, you know, in a week. Depends on your mode of, you know, are you rolling joints, are you using a vaporizer, whatever it is. But I say that, I give that example to stress that the penalty, which is meant to be, the idea is if you're over the possession limit, you're potentially trafficking or you're distributing, and it's not for personal use. But 30 grams does not mean the same thing to different people who use cannabis. So that automatic range of penalties, even the use of any penalty, I would argue, for possession over 30 grams is not appropriate, especially if that individual, of course, it is for their personal use, right? So I think those thresholds, and that's a question that comes up with decriminalization. I know it's super relevant in Mexico as well, with thresholds not being appropriate to actually match folks' use. So I would say that in terms of a little bit more detail around the types of penalties that there are, and whether they're appropriate for the offenses. I'd love to pick up a little bit as well on the question about expungements and pardons, if right now would be the right time, Victor, or I can come back to that afterwards. ¿Qué te parece si al final les doy un poquito de tiempo para retomar todo lo que quede pendiente, ¿verdad? Muchas gracias, Nasli. Diego, terminamos contigo en esta ocasión. Cuéntanos qué sanciones están vigentes el día de hoy en Uruguay. ¿Hay prisión todavía para alguna de estas conductas? Y cuéntanos si se optó por este otro sistema de multas, sanciones administrativas, servicio comunitario. ¿Qué está pasando en el Cono Sur? Bien, lo que sucede en Uruguay es que, a ver, se generan 3 espacios. Un espacio que es el espacio completamente legal, que hemos intentado en Uruguay que sea un espacio lo suficientemente amplio como para desplazar el mercado ilícito, y esa es la principal finalidad. Y hemos intentado que no sea demasiado rígido como para dejar afuera formas de producción o formas de uso que no tienen nada que ver con el tráfico y que por supuesto no tienen una impronta criminal en su forma de llevarse adelante. Luego hay un espacio que crea la regulación, que es el espacio del control administrativo. Es decir, como en la propuesta mexicana, se crea un instituto regulador, y ese instituto regulador no puede aplicar leyes penales, porque no es parte del sistema judicial, pero sí puede aplicar ciertas sanciones. Y la primera sanción que puede aplicar es el apercibimiento, es la advertencia, una advertencia oficial a un club social que haya infringido alguna norma de funcionamiento, a alguien que no haya aplicado, por ejemplo, en la comercialización el protocolo de manera estricta, a una instalación de investigación que haya excedido la cantidad de plantas que puede tener de acuerdo a la licencia, es decir, que las licencias establecen límites, y si quienes tienen la licencia se exceden de esos límites, no necesariamente pasan a la justicia, sino que pueden ser sancionados en el ámbito administrativo, y para eso hay un instituto que tiene una graduación de sanciones, desde la advertencia, como decía, que es la menor, pasando por multas de distinto valor económico y llegando a la cancelación, la suspensión, o sea, el detenimiento provisorio del permiso para producir, o
el retiro definitivo de la licencia. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el papel del derecho penal en el caso del cannabis en Uruguay? Bueno, cuando la producción de cannabis se realiza con fines de comercialización ilícita, es decir, comercialización no permitida. Por ejemplo, producir para vender fuera de las fronteras o contrabandear una porción de la producción hacia los países vecinos. O se realiza la producción para financiar otra actividad criminal, como puede ser la compra de armas o como parte del financiamiento de una actividad delictiva. Es decir, que las leyes sobre narcotráfico se continúan aplicando a la marihuana solamente en esos casos. El espíritu de la regulación, justamente a través de sus distintas formas de llevarse adelante, y en Uruguay, para el uso adulto, tenemos el cultivo doméstico, los clubes de membresía y la producción para comercialización, y por supuesto la comercialización que se realiza exclusivamente en farmacias, es un terreno que está regulado y que tiene sanciones de tipo exclusivamente administrativo, es decir, que las personas que se manejan en esos límites no tienen ningún riesgo de sufrir la cárcel, salvo, como les decía, que utilicen esas formas de producción con objetivos claramente criminales, como puede ser, como les decía, la comercialización transfronteriza o el suministro a menores de edad. Eso es algo que continúa penado con sanciones importantes y que por supuesto incluyen el encarcelamiento. De acuerdo, muchísimas gracias, Diego. Podemos concluir de esta ronda que una vez más es necesaria la reelaboración del Código Penal, del sistema penal, porque los tiempos han cambiado, ¿no? Y tenemos como alternativa, una alternativa para castigar cosas que están fuera del marco de la ley, las multas. Las multas parece ser como una gran opción, que además nacen desde una institución en Uruguay que es como el Instituto del Cannabis, que también está contemplado en los proyectos mexicanos, y dejaríamos únicamente el espacio de la acción penal solo para delitos graves, ¿no? Como para esas conductas que de verdad lastiman a la sociedad y que hay que sancionarlas de una forma distinta al régimen administrativo, que no sea con dinero. Quiero comentarles que actualmente en México las personas van a la cárcel. Hay estadísticas que hablan de un 40% de las personas que están en prisión por delitos de drogas que tenían en su poder, o sea, solo por tener en su poder menos de $25. Entonces, esto es una cosa muy alarmante. Y otra cosa que no nos gusta en México Unido es que las multas que propone el instituto oscilan entre los 250 y los $500 solo por posesión. O sea, no estamos hablando de comercio, no estamos hablando de algún tipo de tráfico, solamente por tener más de la cantidad que está ahí establecida, hace que las multas sean impagables para las personas usuarias. En el siguiente punto, quiero comentarles que en México actualmente es posible tener acceso a un permiso, que es como el que pueden ver aquí en el fondo, que se consigue a través de un juicio de amparo. Y esto, de una forma indirecta, hace que aparezcamos en un registro de a quienes se les ha dado permiso. Eso es algo en lo que no estamos de acuerdo. Nosotros no creemos que debas de tener un permiso para tener la posesión de una sustancia como la cannabis. En ese sentido, me gustaría que nos comentaras, Diego, porque pues, sabemos que en Uruguay se intentó el registro, el famoso registro de usuarios. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Y finalmente, ¿es esto otra forma de criminalización de usuarios o es una medida necesaria? Cuéntanos, Diego. Bueno, realmente ese es un tema que desata la polémica, que está en discusión, que es necesario reconocer que el registro supone una barrera de acceso para algunos usuarios, es decir, que hay personas que no están dispuestas a entregar su información personal
para acceder al mercado regulado y que por lo tanto tenemos que saber que el registro siempre va a implicar una porción más o menos grande de personas que van a quedar por fuera. En el caso uruguayo, y esto no lo dije antes, pero me parece bien importante decirlo, se puede acceder por el uso compartido. El uso compartido no es penalizado. El uso compartido en el ámbito del hogar, es decir, no solamente entre las personas que viven en un mismo hogar, sino entre personas que pueden visitarse, que pueden tener una relación de amistad o de parentesco. Es decir, que si una persona tiene un cultivo en su casa registrado, puede perfectamente proporcionarle parte de su cannabis sin vendérselo. Por supuesto, el uso compartido no implica una transacción económica, a personas que conozca. Entonces, en el caso uruguayo hay una porción muy importante de usuarios, sobre todo los que tienen un uso más esporádico, es decir, que no tienen una gran demanda de cannabis, que acceden a través del uso compartido. Es importante también decir que en el caso uruguayo el registro se realiza solamente presentando el documento de identidad y acreditando el domicilio. Es decir, que a diferencia de lo que se está discutiendo en México, no se necesita la conformidad, por ejemplo, de las otras personas que vivan en la casa donde se va a hacer, donde se va a llevar adelante el cultivo. No necesita acreditarse si se vive o no con menores de edad. Es decir, que solamente una persona mayor de 18 años y residente, tiene que ser residente en nuestro país, en cualquiera de sus jurisdicciones, en todo el país, puede presentarse en una oficina del correo, que están distribuidas en todos los pueblos y ciudades, y obtener un registro, ya sea para cultivar, para integrar un club o para comprar en farmacias. Es importante también señalar, y esto es un aspecto negativo del modelo uruguayo, o al menos yo lo evalúo como negativo, que la persona tiene que elegir uno de los 3 registros. No puede participar simultáneamente de distintos registros, lo cual genera una dificultad, porque, por ejemplo, si una persona que tiene un cultivo doméstico tuviera algún problema con su cultivo, tuvo un problema sanitario, se le murieron las plantas, sufrió un robo, que a veces sucede, no queda desabastecida porque no puede moverse rápidamente a otro mecanismo. Es decir, que no solamente en Uruguay está en discusión la idea misma del registro, sino que también está por detrás la discusión cuán posible o cuán flexible tiene que ser el movimiento entre formas de acceso, y eso es importante discutirlo. Déjame decir como última cosa, ¿sí?, que en Uruguay existe una importante confianza en las instituciones, y esto ha favorecido que los ciudadanos se hayan inscrito en muy buen número, y este número ha sido creciente porque también se ha promocionado por parte del Instituto Regulador todos los mecanismos de protección de datos personales que están custodiando la información de las personas. Es decir, que siempre que se opte por un registro, las instituciones públicas tienen que invertir tiempo, recursos y comunicación en generar la suficiente confianza para que los ciudadanos puedan hacer uso de esos registros. Muchas gracias, Diego. Es todo un tema, es un tema muy complicado el de los registros. Tamar, ¿qué opinas? ¿Un registro criminaliza a los usuarios, los expone a la burocracia, o es necesario para que haya una regulación de cannabis? Yeah, well, we don't have confidence in our institutions in the same way as they do in Uruguay, I think. So I think it's definitely, in the United States context, is very disfavored. Not for medical cannabis, in which most states do have the registration process. And it is fairly important for there to be that process because it's a subset of citizens that have the legal right and the legal protection. And so when you're confronted with law enforcement or
are in need of the protection, you need the protection of the ID card or the registration to show in order to protect you from arrest. You don't want to be in the situation where you get arrested, taken to court, and then you get a chance in front of the judge at your trial to put on a defense. That would be really problematic. So it's very helpful, I think, for patients and law enforcement to have a registration in that context. But in the context of the adult use laws or the recreational laws, there, all you have to show is age, you know, and with if there's a quantity limit. And so in those contexts, it's been very disfavored, and there aren't any states that have an adult use registration for possession. People wouldn't want to do it. And additionally, it's all still illegal federally. So you're putting yourself, you know, we don't have consistent laws. Everyone who's acting under a state lawful law is also acting in violation of the federal law. So you're then on a registry of having violated the federal law. And there's all these repercussions in the context of immigration and all sorts of other things that can still be brought against you. And so I'll just note, there's actually a few states that in adopting their laws, not only didn't require registration, but had specific provisions saying that you can't record someone's identity or track when a person has purchased it and who that person is. So it's almost the opposite for possession. It's a little bit more complicated in terms of cultivation, where there are some jurisdictions that you have to sign up or pay a fee to be able to cultivate. But for possession of just for adult use, no. Perfecto. Muchas gracias, Tamar. Emilio, ¿qué opinas? ¿En Sacramento se ha intentado algún tipo de registro? Si no es así, ¿tú crees que un registro criminalizaría a las personas usuarias de cannabis? ¿Los expondría a trámites burocráticos, a una exposición ante el gobierno, mediática? ¿Qué opinas al respecto de la existencia de un registro? Sí, mira, como estoy de acuerdo con lo que dijo mi colega Tamar, pero vamos a entender, en California sí hay registro. California, en los Estados Unidos se debe de entender a base de lo que mencionó Tamar. Está el nivel federal y está el nivel estatal. Y bueno, el nivel municipal al que estoy yo. Y todos estos tienen que estar en armonía, pero actualmente no lo están. En 1996, California fue el primer estado en la Unión Americana el cual legalizó, bueno, el cual dio permiso para los usuarios medicinales. En esencia, ¿qué significa esto? Fue un registro a base que tú vas con tu doctor y tu doctor te recomienda el uso de marihuana o de cannabis para lo que tú tengas, la necesidad médica que tú tengas. Eso actúa de cierta manera como un registro, porque tú tienes tu tarjetita o tu papel, el cual, como decía Tamar, te provee una defensa contra cargos criminales. ¿Okay? Porque tú eres un usuario médico. Ahora, no proveía defensa para un usuario recreativo, o sea, no se legalizó recreativamente, pero en realidad, y muchas gentes de las cuales escribieron la ley, en realidad era como un parchecito, porque en realidad lo que se quería legalizar, aparte de lo medicinal, era también el recreativo. Entonces, la verdad, el criterio, cómo se otorgaban esas recomendaciones, que básicamente como tú te volvías parte de ese registro, era pues muchas gentes lo critican que en realidad no era muy científico. Hay debates, ¿no? Pero lo que sucede es que tenemos registro técnicamente desde el 96. Ahora, en el 2016, cuando pasa la proposición 64, de cierta manera se retiene este registro. ¿Pero por qué? Porque los sistemas de impuestos son diferentes para el uso recreativo y el uso medicinal. Menos impuesto para el uso medicinal, más impuesto para el uso recreativo. Entonces, por eso se retiene de cierta manera este registro. Ahora, no hay registro recreativo, pero, y algunas personas que yo conozco a veces que me han dicho, oye, tengo una preocupación, ¿no? Cuando yo voy, yo no he ido, pero me han dicho que
cuando yo voy a comprar un producto de cannabis, me piden mi licencia y ahí estoy registrado en la tienda de qué, cómo y cuándo y eso y lo otro, y cómo es todavía ilegal a nivel federal, está la preocupación de que pues llegue el FBI o alguien y se lleve las computadoras y ahí tengan las listas de quién, cómo y cuándo ha comprado y quién es presuntamente un usuario. Claro. Entonces, aunque no se tiene un registro oficial, sí se tiene un registro técnicamente medicinal, pero no se tiene un registro oficial recreativo, muchas personas argumentarían que en práctica sí se tiene, ¿no? Ahora, por último, pues claro que creando un marco regulatorio e industria, se tiene un registro, ¿no? En el estado de California tenemos más de 20 licencias para la industria de cannabis, ¿no? Como algunas son como la licencia para cultivar, la licencia para manufactura, la licencia para laboratorios, la licencia para entrega. Entonces, espero que eso conteste tu pregunta. Ahora, para el cultivo personal, que son 6 plantas o menos en tu hogar, no se requiere registro. Entonces, ese es más o menos el esquema rapidito. Muchas gracias. Terminamos con Nasli. ¿Qué opinas? ¿Registro o no registro? Ya vimos que incluso se puede separar el uso de registro para usuarios medicinales, para usuarios personales. No sé, ¿qué está pasando en Canadá? Yeah, I agree with all of what's been said. And to share the Canadian perspective, registries were really not part of the discussion for non-medical adult use. I think there was a perception that the use of a registry would directly undermine that overarching goal that I mentioned of displacing the illegal market, that people would be disincentivized from transferring from the illegal to the legal market if they needed to register. And that has to do with a lot of the concerns that have already been mentioned around privacy. I think another one that I would add that some individuals hold is a change of government. Like, is this what cannabis policy is going to look like from now on forward? Or is there the possibility that this could change? And if it did change, what would be done with that registry? Should that activity again be illegal? So yes, registries not being used in Canada, and the sentiment was that this could undermine the goal of moving from illegal to legal access. Muchas gracias, Nasli. Vamos a pasar a nuestra última pregunta para darles también unos minutos y puedan hacer conclusiones libres al respecto de este panel. Bueno, en México existe una gran desigualdad social. Eso es nuestro tema junto con la violencia que tenemos que atender inmediatamente. Podemos afirmar incluso que las personas más pobres son las que terminan en la cárcel. Son quienes no tienen acceso a pagar abogados, no pueden pagar las multas y esto se convierte en cárcel de facto. ¿Ustedes consideran que el sistema mexicano como está planteado actualmente, o sea, no modificar el Código Penal y poner multas muy altas, está enfocado a lastimar a las poblaciones más vulnerables? ¿Qué opinas, Tamar? Yeah, I mean, to me, as it described, it does carry that risk. And I think it goes back to the question of, the laws designed to reflect what its goals are or its motivators are in most cases, as was explained with Canada. It set out these goals and then other things were not part of the conversation. In the US, I think it was a little complicated because we had many of the same inequalities and enforcement and issues of race and policing here that certainly drove a strong segment of support, but then the process itself was also very political, right? So going through the ballot initiative process
where you need 50+1 of the voters to vote on it. There were a lot of other considerations that had nothing, that were completely divorced from the criminal justice and racial justice policy goals, you know, that had to do with wanting tax revenue to fund schools and other programs, and how are we going to generate the tax revenue? So there was this whole confluence of competing goals going into the design, I think, of this measure. And then we see outcomes that fall short in the same way. I think you're identifying some of the issues that may fall short under the existing model in Mexico. I mean, one piece that is, I think has happened in a little bit in the US, but it's not certainly guaranteed to happen, is that, and I've been a little bit surprised by it, in some states, there's actually been some follow-up that's more focused on the reducing the criminal part. I think once lawmakers, especially the state lawmakers and elected politicians, get over the idea that legalization is going to happen, there's a little bit more focus on whether it happens or not and how to make it work. So surprisingly, even though politically in some voter initiatives there wasn't as aggressive criminal justice reform and pieces, sometimes we've seen that afterwards by the lawmakers, or even some states like Virginia right now, where there's more hesitation about creating a big market for marijuana, but there's some focus on the criminal justice piece. They're introducing a bill that prohibits the use of odor and smell to justify a stop and search, even though they haven't even gotten to the legalization yet. So there's also some of the fear of the big marijuana industry and what commercialization might mean of marijuana. There's, I think, some entry there on some of these criminal justice, human rights focused pieces. But I agree that if they're not addressed and they're not made part of the conversation and put forward as an important policy goal, it can easily happen without those being addressed, and perhaps even being exacerbated if a system of, in some areas, sort of non-enforcement becomes more aggressive administrative sanctions, more well-funded enforcement mechanisms, commercial industry interests that are now engaged in crushing out illicit competition and are aligned sort of with the state, that there runs a real risk, I think, of certainly not addressing those problems and making them worse potentially. Muchas gracias, Tamar. Nasli, ¿qué opinas? El tema de México es que las sanciones, llámales penales o multas, lastiman muchísimo a la gente pobre, a la gente vulnerable. ¿Qué recomendarías o pondrías alerta en esta no modificación del Código Penal como la tenemos ahorita? O sea, ¿seguir criminalizando en México es opción? Yeah, I would echo some of the concerns that have been expressed already. I think certainly a move towards administrative sanctions has benefits, but depending on who you are, the circumstances you face, it can have very tangible negative effects nonetheless. So we've already mentioned individuals who are unhoused and the issue of public use. There's also individuals who are maybe renting their apartment or their home, and they're not permitted to smoke in their home according to their landlord. And that can have consequences. People who don't own their homes, which is many individuals that are less economically privileged than others. So I think absolutely there are these consequences that when you're thinking about the groups that have been disproportionately targeted, whether it's individuals that are unhoused or street involved, whether it's people in Canada from Black, Indigenous, people of color, those communities, there's absolutely the risk that administrative sanctions can fall into the same kind of problematic paradigms that we face with criminal sanctions in terms of their disproportionate application and targeting certain groups and leading to just really devastating consequences for those individuals that have to face those repercussions. So no, I think that while administrative sanctions are certainly a step in the right direction from criminal sanctions, they are not the be all end all. And I think there's other types of alternatives to criminalization that come into play in the drug policy discourse at large, as well as the cannabis policy discourse around, we should give folks treatment instead of giving folks incarceration. But that essentially there is never a one size fits all, not as I was talking about the spectrum of use before, and displacing every police officer with a doctor is also not a great use of resources. And it's also not an appropriate way
to deal with that situation or uphold that person's human rights. So I think that we need to be really kind of nuanced and careful with what we say is absolutely an alternative that is better to criminalization. There are certain improvements, but there are ways that those can end up being kind of as morphed or look the ways that we wouldn't have wanted them to, and then end up in the same place, and you wonder how you got there. Muchas gracias, Nazli. Diego, sé que México en materia de desigualdad social, en materia de pobreza, es una realidad completamente distinta a la de Uruguay. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que seguiría dañando a las personas campesinas, a las personas que normalmente, incluso por discriminación física, se ven expuestas ante la policía, el no modificar el código penal, el sistema penal que está vigente? Sí, a ver, ese es efectivamente un problema, es decir, hace parte de los problemas de la transición de modelos. ¿Cómo se da la transición del prohibicionismo a la regulación legal? Y es un proceso que puede tener dificultades. Entre ellas, la cobertura a nivel territorial puede tener sesgos socioeconómicos. Es decir, una dificultad importante es cómo llega la regulación legal a los territorios donde se concentra la pobreza, o a los territorios que tienen alguna vulnerabilidad o exclusión por razones étnicas o por razones económicas, laborales, las que sea. Entonces, si tenemos un sistema de comercialización, es importante pensar cómo pueden instalarse puntos de venta en todos los barrios y en todas las ciudades. Es decir, que no queden puntos ciegos, porque si quedan puntos ciegos, puntos excluidos de la regulación, allí la comercialización ilícita va a seguir viviendo, y por supuesto las sanciones penales y la represión policial va a seguir teniendo una implicancia mucho mayor. Por otra parte, considerar la posibilidad de otorgar licencias, esto en Uruguay es un tema que tenemos que revisar, de otorgar licencias de producción a establecimientos o empresas pequeñas y medianas, no solamente a grandes empresas. Porque esto también tiene que ver con la justicia social. Si no, la única manera en que personas de medios recursos o bajos recursos puedan participar de la economía legal es a través de ser empleados por una empresa, es decir, ser parte del personal de alguna de las empresas grandes que abastecen el mercado. ¿Por qué no pensar entonces que emprendimientos medianos, que cooperativas sociales o que otro tipo de configuraciones productivas puedan ser parte de la comercialización? Eso es importante, y en Uruguay es aún un debe. Otro issue importante es el de los clubes sociales, es decir, cómo permitimos que los clubes sociales no tengan demasiadas barreras burocráticas, demasiadas barreras administrativas, como para que personas con escasos recursos desde el punto de vista social o con escasos recursos desde el punto de vista educativo puedan conformar clubes de la misma manera que lo pueden hacer otros estratos sociales. Y por último, algo que entiendo leyendo el texto mexicano, esto está incorporado, aunque no sé bien cómo se llevará adelante, las acciones afirmativas, es decir, aquellas decisiones que están específicamente dedicadas a facilitar el acceso de algún colectivo vulnerable a distintas formas de la regulación. Creo que esos son los puntos principales, junto con las mejoras en el sistema de justicia, es decir, cómo favorecemos la revinculación social y productiva y económica de las personas que han sufrido o que aún están cumpliendo sentencias relacionadas a las leyes de drogas. Entre otras, y sé que esto puede ser polémico, pero cómo regulamos el acceso a sustancias legales en los establecimientos penitenciarios, porque muchas de las sanciones penales
para estas familias y estas personas se producen en el ingreso de pequeñas cantidades de marihuana o de otras sustancias a los establecimientos penitenciarios. Entonces, ese también es un tema que es delicado, pero que hay que ponerlo arriba de la mesa. Totalmente de acuerdo. Gracias, Diego. Terminamos nuestro panel con la intervención de Emilio. Emilio, en un país que las encuestas arrojan que tenemos 40% de población en situación de pobreza, ¿no considerarías que continuar utilizando el Código Penal y estableciendo multas muy altas son un factor que en verdad termina lastimando a estas poblaciones vulnerables? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos la misma situación, tal vez a menor escala, pero de todos modos tenemos la misma situación en los Estados Unidos. Y yo creo que cabe recalcar que estoy de acuerdo con mis compañeras Nasli y Tamar también, y con mi compañero Diego. Fíjate que yo observo que como procurador fiscal, como yo soy el que presento cargos a veces contra personas y todo eso, ¿no? Entonces te puedo decir que cuando yo analizo un caso, a veces yo me percato que el uso, las violaciones del Código Penal o de los reglamentos en estos casos que estamos describiendo de las gentes pobres o marginadas, terminan en el sistema jurídico legal por cosas que dependen mucho, no de su uso de estas sustancias, sino de otras cosas que están pasando en su vida. Como lo mencionó mi colega aquí, que las personas que rentan en vez de tener una casa propia, ¿no? Entonces, si la persona que te está rentando tu hogar tiene una cero tolerancia, ya sea fumar o consumir ciertas sustancias, pues eso no es algo que le preocupa a la persona el cual tiene su casa propia. Entonces, si esta persona aún así tiene la necesidad médica o el deseo de consumir estas sustancias, lo tiene que hacer clandestinamente, arriesgando, ya sea que si es en público, tal vez es mejor en público, una multa es mejor, o un día en cárcel es mejor que no tener un lugar donde vivir. Entonces, las personas se les presenta opciones. ¿Cuál es la peor opción? Entonces, bueno, otras cosas que yo he visto, hay veces que son personas que tienen, no tienen el acceso adecuado a seguro médico. Estas personas tal vez tienen problemas mentales, ciertos problemas físicos y terminan automedicándose ellos mismos. Entonces, pues también esto es un problema. También aquellas personas que viven en comunidades inseguras, en donde tal vez esto es normal, o tal vez esto es como las personas suplementan sus ganancias, ¿no? Las ganancias para su hogar. También influyen las cosas como las malas influencias, ¿no? Tal vez si tienes amigos o mismos parientes que venden drogas o que haces esto, y también tú también como que creces en ese aspecto, ¿no? Entonces, tanto como educación inferior, ¿no? En las comunidades pobres, yo creo que casi en todos lados, las instituciones educacionales, las escuelas, en una comunidad pobre siempre son, pues, dejan mucho que desear comparadas con las comunidades o las escuelas en lugares más afluentes, ¿no? Entonces, yo creo que está bien. Bueno, y también las faltas de recursos sociales, ¿no? También que eso, pues, es otro tema muy, muy grande. Entonces, yo creo que también es bueno el analizar, no necesariamente que hay una ley criminal, porque yo creo que debe de haber castigos criminales y todo eso. Ese es una buena área de enfoque, pero también otra área que tiene que ser tomada en cuenta es el por qué
la gente termina violando esas leyes. Y si hay algo que nosotros podamos hacer para mejorar esos otros aspectos de la vida de las personas, que los arriman o que los hacen terminar en un sistema legal, jurídico. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Opiniones muy, muy importantes que nos van a servir para diciembre, ya está a la vuelta de la esquina. Terminamos con conclusiones de 2 minutos. Pueden utilizar estos 2 minutos nada más. Hago mucho énfasis en 2 minutos para decir algo que haya quedado pendiente en el tintero o alguna recomendación para nuestro Congreso, delimitándolo a la materia penal. ¿Va? Un pequeño mensaje para el Congreso o hablar de algún tema que dejaron pendiente. Nazli, comenzamos contigo. Últimos 2 minutos. Sure, thank you. So I'll use this opportunity to circle back to the comment I mentioned around expungements versus pardons. And I think this links back to what I was talking about in terms of social justice not being a primary goal for cannabis policy reform in Canada. So perhaps unsurprisingly, you can imagine that pardons were a bit of an afterthought, something that came certainly after our law legalizing cannabis flowers and oils, and also something that really came as a result of civil society, specifically groups like Campaign for Cannabis Amnesty, really pushing for this as fundamental to cannabis policy reform. So I think I'll just clarify expungement versus pardon, because sometimes those terms are not understood. So expungement, as has already been said a little bit, is this idea of destroying or completely deleting an individual's criminal record. And there is this notion to a certain extent that you're also acknowledging the errors of your previous laws. Now, record suspensions differ quite significantly insofar as they can be revoked by subsequent governments, by the parole board. They can actually be accessed by some government and law enforcement agencies. They still exist, they're not deleted. So there is this risk of even accidental disclosure as well. So unfortunately, Canada, through Bill C-93, they are allowing for criminal records, particularly for cannabis possession charges, to be suspended or pardoned. So as I've already said, this is definitely below the threshold of what we would think for a fair and appropriate amnesty, which would be expungement. Pardons are already way below that. But moreover, there's also this idea that it's limited to simple possession charges. And there are many individuals, in most cases, actually, it's quite rare to just have a simple possession charge. So it's not going to be relevant. It's not going to apply for many people with cannabis charges. And the last point I'll just make about this here is that it's also not automatic. There, you have to, the onus is on the individual to go through the process of applying for this pardon. There's quite an onerous process of 6 steps. Certainly this bill reduced some barriers. There was a fee that was waived. There was a reduced timeline, but still it falls on the individual. And what we've seen is that very, very few, in fact, just after a year, only 257 people have gotten a pardon. And that's in stark contrast to some of the 10,000 people that may very well be eligible. So I think this is also something that unfortunately Cannabis Amnesty is not on the docket right now for Mexico. And I would urge this to be something that is absolutely considered front and center as crucial to a social justice approach. Muchísimas gracias, sobre todo por respetar el tiempo. Tamar, tu conclusión, un mensaje para el Congreso en el ámbito penal, cuéntanos. Sure. So I also agree, automatic expungement essential, and that's folded into, I think, the whole concept of, a primary purpose and primary goal of this whole venture should be to legalize the individual person and their behavior and to reduce the harm to individuals' lives through criminalization and other systems for completely non-commercial personal use, possession, and all that entails. So that certainly, and especially I think in Mexico, where it comes from the Supreme Court
principle and case that should be the primary motivator. I'll just add, because we didn't talk about it that much, that I think the criminalization piece relates to also what the industry they develop looks like. So we have some states where there's maybe a cap of 10 cultivation licenses that cost over $100,000 each annually to obtain. And we have other states where there's unlimited cultivation licenses and anyone who meets the qualifications can get one for $1,500 or $2,000. So the opportunity that it presents for people operating the illicit market and supporting their families and communities through cannabis to come above board and enter the legal market, I think relates to the continued criminalization, because you can create a very small, narrow group of people that can operate legally, and then you can decide, do we shut everyone else down through criminal sanctions or administrative sanctions, or do you create a much more of a safe harbor, open system that allows people to come above board and to create economic opportunity in a variety of ways. So I think it relates to this because it relates to how you have to address the continuing illicit market, how broad and aggressive that enforcement has to be, and against how many people. Muchísimas gracias, Tamar. Emilio, un mensaje final, una conclusión respecto a este panel, algo que nos pueda servir a México, algún consejo. 2 minutos. Sí, mira, yo los dejo con el último mensaje, es que no se aboracen, ¿no? En este aspecto, si yo fuera alguien importante allá en México, ¿no? Que tuviera peso, mi opinión, ¿no? Yo diría 2 cosas. 1, vamos a comisionar un estudio de los marcos jurídicos, legales, etcétera, actuales, alrededor del mundo, tal vez Canadá, tal vez los Estados Unidos, etcétera. Y 2, la segunda parte del estudio daría 3 opciones o recomendaciones, ya habiendo estudiado esos marcos actuales, habiendo estudiado la situación de México, en cuáles aspectos son mejor para construir el propio marco de México, ¿no? Yo creo, porque pues, de la experiencia de California, usualmente a veces nos gusta decir que nosotros construimos el camión de bomberos rumbo al incendio, ¿no? Entonces, es mejor el parar y en realidad analizar y después tomar así como que decisiones mucho más informadas, lo más informadas que se puedan, ¿no? Y yo creo que pues el estudiar y el crear algo muy detallado sería de mucho beneficio, ¿no? Pero bueno, esas son mis opiniones. Creo que me quedan unos segunditos ahí porque vi un comentario en el grupo ahí de una persona. 20. Sí, yo no dije que estoy en contra del cannabis, porque va a crear muchas cosas muy malas en la sociedad y todo eso, no. Yo estoy a favor del control, porque si tú te pones a ver, yo creo que aquí en cualquier parte del mundo, las muertes o la violencia relacionada con el alcohol, comparada con las muertes y la violencia relacionada con el cannabis, no está ni cercas. O sea, si en realidad a ti te interesa, en mi opinión, el disminuir la violencia, el disminuir las muertes, qué sé yo, pues prohíbe el alcohol. Listo. Entonces, quiero poner aclarado, yo estoy a favor del control. Muchas gracias. Diego, cerramos contigo la ronda de conclusiones. Tienes 2 minutos. ¿Algún mensaje para el Congreso? ¿Algún consejo para México? Cuéntanos. Bueno, yo no creo que sea capaz de darle un consejo a México. Creo que cada país tiene que hacer su camino. Sí, por supuesto que la experiencia uruguaya, junto con otras, puede ser una experiencia muy relevante y que, como recién se decía, es importante recuperar las lecciones aprendidas de los países que dimos los primeros pasos, porque en esos primeros pasos hay mucho aprendizaje para sistematizar. Yo no creo que México haya mirado lo suficiente al caso uruguayo y creo que sería bueno que lo hiciera, porque Uruguay
es cierto que es un pequeño país, pero está en una región que es el cono sur de Sudamérica, donde viven 650 millones de personas. Y el mercado de marihuana es un mercado regional y por lo tanto no es solamente el caso uruguayo, sino el de buena parte de Sudamérica. Entonces, el mensaje sería que el principal objetivo de la regulación es eliminar la actividad ilícita, eliminar el mercado ilícito. Entonces, que los esfuerzos principales de la regulación tienen que estar orientados a generar un mercado legal lo suficientemente amplio, lo suficientemente flexible y adaptado a las necesidades de las personas adultas que deciden consumir, como para que haya muy pocas o ninguna persona que requiera asistir al mercado ilegal, porque siempre va a ser preferible ante una elección racional consumir en el mercado legal, porque es más transparente, porque tiene más información, porque hay menos exposición pública. Entonces, las restricciones que se establezcan al mercado legal tienen que ser pocas y tienen que ser efectivas. Es decir, que hay que elegir muy bien cuáles son esas restricciones. Entonces, las restricciones que efectivamente tienen un impacto positivo en la salud son aquellas que podemos aprender de los mercados de tabaco y alcohol, que es las restricciones a la publicidad, al marketing, al libre mercado descontrolado, digamos, cuando no hay restricciones de salud, por ejemplo, al empaquetado, al etiquetado, ese tipo de decisiones sí son razonables, pero no otras que en general lo que generan es una gran sobrecarga de control para un Estado que no lo va a poder controlar todo. Es decir, que el Estado debe controlar solamente aquellas actividades que son claramente riesgosas o que claramente contribuyen a financiar el delito organizado, y no si una persona tiene una planta de más o una planta de menos, porque eso realmente no cambia las circunstancias. Entonces, creo que en el proceso en el que está México hay que ser capaces de elegir muy bien las restricciones y optar, reitero, solamente por aquellas restricciones que tienen un comprobado efecto en la salud pública, que por supuesto es un tema a proteger. Gran consejo, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Un minuto presentaré las conclusiones en las que coincidimos México Unido contra la Delincuencia y todo el panel. ¿Es necesaria la modificación del Código Penal o se seguirá dañando a poblaciones vulnerables? ¿De acuerdo? O si no, seguiremos con un sistema arcaico que no se ha tocado en los últimos 50 años. Consideramos que para que exista un registro es necesaria la confianza en las instituciones, y México es de los países en los que menos confianza existe en las instituciones, especialmente porque no tenemos mucha experiencia ni somos tan buenos en la protección de datos privados. Creemos que debe de haber un equilibrio que debe proteger tanto a personas usuarias como no usuarias, abandonando el sistema penal y dejándolo únicamente para aquellas conductas que sí lesionan gravemente a la sociedad. Y finalmente, creemos que, como viene propuesta la ley, piden tantos requisitos que solo las grandes empresas van a poder transitar hacia un régimen de legalidad, dejando fuera a poblaciones vulnerables, como pueden ser campesinos, como pueden ser personas en situación de pobreza, y perpetuando la criminalización de personas usuarias. Muchas gracias, Nasli. Muchas gracias, Tamar, Diego y Emilio. Ha sido un placer compartir el panel con ustedes. Nos divertimos muchísimo, y al resto del público quiero invitarlos a visitar la página de México Unido contra la Delincuencia, mucd.org.mx, donde encontrarán publicaciones como las que menciona Emilio, experiencia comparada, que ya le hicimos llegar al Congreso, tanto para uso personal de cannabis, para uso medicinal de cannabis e incluso para otras sustancias. En Twitter nos pueden seguir en @mucd1, y muchísimas gracias. Esperamos continuar con su presencia en otra ocasión. Hasta luego y excelente tarde. Gracias a ti, Víctor.